En este ciclo de entrevistas a libreros y libreras españoles y uruguayos, vamos a dialogar con Maite Cusó de la librería Pimienta Negra de Barcelona, que además es, si mal no tengo la información, es una librería que fue galardonada en el 2015 con el Memorial Ferran Lara, que se celebra en diciembre, en la noche de la edición, pero que además es una de las librerías que surge, las libreras, que surge de lo que es un curso de formación generado entre el Gremio de Libreros de Cataluña con la Facultad de Información y de Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, y que luego de esos cursos también, bueno, se generan emprendimientos, ¿no? Y dentro de esa lista de librerías generadas por esta formación está Pimienta Negra. Exacto. De hecho, somos la segunda librería que salió de la segunda promoción. En la primera promoción salió una librería, en la segunda promoción estamos nosotras. Somos una librería cooperativa, o sea, somos 3 trabajadoras y desde hace 8 años, de hecho ayer cumplimos 8 años exactos, estamos de aniversario. 14 de junio. Exacto. Y muy bien, nos especializamos en infantil y juvenil. Tenemos otras especialidades y estamos en un barrio que nos ha apoyado un montón y estamos muy contentas. Vamos a contarle a la audiencia justamente el origen, ¿no? ¿Qué pasa con ese curso? Es decir, ¿por qué líneas transita y que lleva justamente a que ustedes, cuando deciden hacer librerías, se especializan en literatura infantil y juvenil, aunque también en literatura gastronómica, ¿no? Exacto, sí, correcto. De hecho, ese curso, cuando, o sea, somos 3 socios, pues una socia hizo ese curso, yo hice otro de los cursos que se derivan de esa formación, que salieron posteriormente, pero ese curso inicial lo que nos abrió son las puertas un poco a todo el ámbito de cómo se gestiona, cómo funciona el circuito del libro, cómo funciona la ley del libro en España, y nos ayudó a perfilar un proyecto que ya teníamos en la cabeza, que era un proyecto cultural, que queríamos que tuviera el perfil de librería. Entonces, a partir de ese curso es que nos dan todo el apoyo de contenido y de herramientas para hacerlo caminar. Realmente fue de gran apoyo. Y ese proyecto inicial, en donde ustedes querían unificar o vincular, ¿no?, gastronomía con literatura, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, cuando nos empezamos a desarrollar el proyecto, nos dimos cuenta que no podía ser una librería generalista, o sea, porque era un espectro muy amplio y desde ese momento vimos claramente la necesidad de especializarnos, de agarrar aquellos temas que controlábamos y que nos gustaban y que le tenían que dar una característica, una especificidad a la librería. Y fue un acierto porque hicimos una mezcla entre literatura infantil y juvenil. Uno de los 3 socios es un autor reconocido de aquí, de Cataluña, y entonces nos gustaba un montón la literatura infantil y juvenil y decidimos que eso lo teníamos clarísimo. Y también la gastronomía. O sea, desde un primer momento considerábamos que era súper importante eso, que no fuera una librería generalista, donde pudiese, porque es pequeña, pues, o sea, es de los tamaños que le llaman librería pequeña. Y entonces nos buscamos esa especialidad en gastronomía y sostenibilidad y ecología, aunque tocamos muchos temas, pero ese es nuestro sello identitario. Inclusive ustedes en su página, ¿no?, hablando justamente de sostenibilidad y de vínculo con la comunidad, que recién mencionabas el barrio, ¿no? Ajá. Ustedes dicen, no somos comercio de proximidad y queremos cuidar a la gente del entorno con la que convivimos, hacemos barrio con la que construimos sociedad. Nuestro proyecto busca construir tejido social y aportar un valor añadido al barrio, no chuparlo económicamente, ¿no? Y eso me pareció bien interesante justamente, ¿no? Porque es una forma también de posicionarse, ¿no? Es decir, de posicionarse frente al consumidor.
Exacto, o sea, el consumidor tenemos muchísimo poder a la hora de elegir qué perfil de comercio elegimos y nos parecía muy importante que vieran que detrás del mostrador las libreras que te están atendiendo son las mismas que son propietarias del negocio y que su voluntad es que la comunidad, o sea, lo que es nuestro barrio o la comunidad de literatura infantil y juvenil o la comunidad, o sea, ahí donde tenemos redes, pues salir adelante todos, no hacer una política de grandes plataformas, sino de pequeños nódulos que vamos funcionando, nos vamos apoyando. Por eso siempre decimos, nosotros no competimos, sino cooperamos, o sea, tenemos la voluntad de hacer red y de multiplicar, que ahí es donde creo que tenemos futuro, sino como sociedad, Claro. si no solo unos pocos van a quedar. Sí, sí, pero sí es una declaración de intenciones y el comunidad, o sea, nuestro barrio lo ha seguido, pues. Es una declaración de principios, justamente, total, ¿no? De encare ético frente al trabajo y frente a los otros. Y también de condiciones de trabajo, porque estamos acostumbrados a ver proyectos que nos gustan mucho, pero el usufructuario finalista es una persona que ni lo trabaja, está extrayendo el beneficio, pero no participa de ese proceso de trabajo y se lleva supuestamente la mejor parte económica. Entonces queríamos claramente, por eso también es una declaración de principios, nuestro modelo laboral, que es una cooperativa de trabajo. Todos trabajamos por igual, todos tenemos participación por igual. Claro. Y en esos nódulos de los que tú hablabas, ¿no? En esos grupos, está la literatura infantil y juvenil, está el no ser generalista e ir a ese tramo, ¿no? Más allá de que tengan un socio que es escritor en ese rubro, ¿cómo es la selección? ¿Cómo se paran frente a una literatura infantil y juvenil que tiene muchísimos carriles, ¿no? Es decir, ¿cómo se paran para la selección en una librería pequeña, ¿no? ¿Cómo arman su catálogo? Para empezar, ¿no? Para empezar, una cosa súper importante es que como diferencia aquí, tú puedes, como librera, tú puedes elegir tu catálogo o te lo sirven directamente. O sea, nosotros no hacemos servicio directo, nosotros seleccionamos cada uno de los libros que está en la librería. Eso ya es un punto de partida diferente. Y en segundo término, obviamente priorizamos ahí, tenemos una riqueza editorial muy grande que en los últimos 10 años ha hecho una efervescencia que no paran de salir proyectos nuevos, muy bien trabajados, bien traducidos, y son traducciones muy cuidados, con buenas ilustraciones, y eso hay que apoyarlo. O sea, tenemos claro, los proyectos no solo son el libro final, sino todo el circuito, y ahí estamos nosotras para preparar y seguir cada una de las líneas editoriales que nos representan, pues. Exactamente. En ese auge, ¿no?, que tú señalas que ha tenido la literatura infantil y juvenil en estos 10 años, ¿con qué criterios se seleccionan esos libros uno a uno, como tú decís, que formarán parte del catálogo de Pimienta Negra? O sea, el mecanismo pueden ser ya sea visitas, contacto con el libro directo a través de los editores, o en digital te llegan los catálogos semana a semana. Es un trabajo bien arduo porque el volumen es muy grande. O sea, el volumen de ediciones, como sabéis, es inmenso. Se editan miles de libros al día, de los cuales de literatura infantil ya es un subgrupo, pero tenemos grandes grupos y pequeños grupos conviviendo. Entonces nuestra línea es irse a proyectos editoriales que nos merecen confianza, autores y autoras que nos parecen muy comprometidos con la literatura, buenas traducciones. O sea, nosotros, si en algún momento hemos detectado alguna editorial que no está trabajando bien las traducciones, eso lo ponemos en relieve. De hecho, avisamos a las editoriales, estamos pendientes de eso, no vamos a seguir trabajando con esta línea de trabajo que tenéis si no mejoramos eso, porque no nos representa, ¿no? O sea, el buen trabajo hay que aplaudirlo y también hay que señalarlo, ¿no? Y ese es un poco uno de los trabajos más densos. También tenemos espacios de intercambio, tenemos clubes de lectura de mediadores, o sea, de gente que trabajamos con literatura infantil y juvenil. Nosotros tenemos especial atención en la franja que pasa de la educación primaria a la secundaria. Creemos que ahí hay o sea, a partir de hasta los 12 años está muy trabajado todo el acompañamiento lector, el fomento a la lectura, ya sea en las escuelas, las familias están muy sensibilizadas, pero nos damos cuenta que a partir de los 12 años cae en muchos sentidos.
Entonces tenemos proyectos de acompañamiento a esas edades muy específicos, que se llama, uno de ellos se llama todavía se llama el Remenallibras, pero lo hemos bautizado en honor a este aniversario, se llama el Colador. O sea, es reconocido a futuro y estamos muy contentos. Es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo de selección de textos y lecturas para estas edades. Justamente, ¿no? Es una franja que no está, porque también las editoriales catalogan mucho los libros de acuerdo a las edades, ¿no? Y la franja de 12 a 17, ¿no? Es la que está más confusa, si se quiere, ¿no? Es en la que hay más, sí. más neblina, ¿no? De hecho, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, hay menos experiencia. Hay una idea de menos calidad. Se cree que es una franja donde puedo incluir cualquier cosa y el público va a ser menos exigente, cuando ya sabemos que es mucho más exigente. Es cuando ya han aprendido a leer y han pasado hasta los 12 y han hecho mucha selección literaria y ya empiezan a, eso me lo leo, eso no. Es más densa, obviamente, es más larga. Eso también condiciona mucho el perfil de lectura. Y en la educación secundaria está menos apoyado. O sea, empezamos con con proyectos de trabajo, pero está menos apoyado de lo que está en primaria. Claro. Entonces, más que los editores están muy perdidos. O sea, te das cuenta, nosotros tenemos como muchos espacios de conversación y contacto y apoyo para ayudar o apoyar en líneas editoriales nuevas para juvenil o transición. Y te das cuenta que están muy perdidos en qué toca, qué no toca. Claro, todo el mundo quiere editar un buen libro, sobre todo que se venda mucho, pero a veces hay que concentrarse en un buen libro porque tenemos experiencias ya, por suerte, que están funcionando, de editores que están apostando por esas edades, por libros buenos y que acompañándolos, somos muchas las librerías de literatura infantil y juvenil que podemos acompañarlo y que está funcionando. Entonces hay que cuidarlo. Ciertamente hay más desorientación. También es un cajón desastre, donde se meten muchas cosas que a veces no acaban de funcionar claramente. Y que hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y hay que leerlo y hay que darle mucho seguimiento. ¿Y cómo construyen ustedes, cómo organizaron ese club de mediadores? Mira, eso nació hace unos 5 años. Llevamos mucho tiempo detectando, o sea, desde que abrimos la librería, los 3 primeros años, detectamos que esa franja, cuando saltaban de la primaria, que la primaria termina con 12 años en sexto, y salta a eso, lo que es la educación secundaria obligatoria. Entonces, en esa franja nos dábamos cuenta que se perdían muchos lectores, las familias te lo comentaban, ellos mismos, los niños y niñas que habías tenido cerca y que habías visto crecer leyendo, venían y te decían, es que ya no me interesa nada, no veo nada para mí. Nosotros, de hecho, a partir de esa idea, creamos este espacio de Remenallibras, que en castellano sería mezcla libros, sería, pero así tiene una connotación de vamos a buscar entre la mezcla a ver qué es lo bueno. Vamos a revolver, en definitiva. A revolver, exactamente, eso sería, revolver libros. Y a partir de esa idea nos hicimos una red de contactos de bibliotecarias y bibliotecarios, de maestros, de profesores de secundaria, nos interesaba mucho, y de otros libreros. Ese grupo trabaja una vez al mes, nos reunimos y aportamos todos los libros que tenemos de referencia, una media de entre 5 y 10 libros, y el acierto de este grupo es que no se trata de un grupo que ponga lista de números o de puntuación o de este es bueno o muy bueno, sino es válido o no válido, es así de sencillo. Entonces, lo bueno de este listado es que es un listado que hoy día está compuesto por 80 lecturas, que tú sabes que son buenas, que funcionan para esa franja de edad. Y va creciendo mes a mes, vamos incorporando unas de 5 a 10 lecturas y todos nos las leemos. Y todos tenemos contacto con clubes de lectura, o con alumnos, o con clientes, usuarios, lectores. Y eso da una riqueza infinita a la hora de hacer esa selección. Es un muy buen proyecto del cual estamos muy contentas. Ustedes también tienen un club de lectura de manga, ¿puede ser? ¿De cómic? No, de cómic, exactamente. Sí, de hecho, exacto, de cómic. O sea, en un momento determinado de la librería, los adultos se acercaban y nos pedían club de novela gráfica,
¿no? Aquí también estamos en ese boom que todos compartimos, que de buenas novelas gráficas o cómics, porque es exactamente lo mismo. Y un grupo de gente muy interesada, y teníamos un buen amigo, vecino y prescriptor de literatura de cómics, y nos dijo, mira, tengo ganas de intercambiar autores, editores que están haciendo cosas muy interesantes, no tenemos espacio. Hay que añadir que la librería es una librería mediana, bueno, pequeña mediana, pero tenemos una gran sala de actividades con un patio. Y eso en Barcelona, una ciudad bien demográficamente bien apretada, nos da mucho oxígeno. Entonces, ahí en el patio pues pasan cosas muy bellas, como que el club de cómic. Entonces, quedan una vez al mes en los lunes y se presenta un autor, una obra o la tendencia de mujeres que están, nuevas voces en el cómic, cómo está el mundo de la traducción. Es también muy interesante, abierto y está funcionando súper bien. ¿Cómo ha sido? Eso nació eso, pura espontaneidad. Claro. ¿Cómo ha sido el tema de la pandemia? El momento más álgido, ¿no? Sí. Y donde había confinamiento, ¿no? Obligatorio, y donde estaban los diferentes momentos de más contagios. Y actualmente, ¿cómo ha sido desde el punto de vista del vínculo con los lectores? ¿Y cómo ha sido desde el punto de vista de las temáticas que piden los lectores? Mira, es muy interesante porque la pandemia a las librerías nos permitieron, aquí en España, en poco tiempo nos permitieron abrir. Nos permitieron abrir la puerta, o sea, nos cerraron un mes los 40 días de rigor, de los 40 primeros días, pero tuvimos la suerte, que salió una iniciativa, que se articuló una iniciativa en Cataluña que se llamaba Librerías Abiertas. Eso fue una iniciativa digital que todas las librerías podíamos participar, y tú, cualquier persona, desde cualquier lugar, podía localizar la librería más cercana y encargarle un libro. Entonces eso facilitó que había un alto nivel de librerías que no tenían página web o no tenían acceso a compra digital, y eso abrió las puertas, realmente abrieron las librerías desde lo digital. Eso fue un boom comercialmente hablando, fue espectacular, nada que dejamos las puertas cerradas, sino que fue de gran ayuda. Eso también sensibilizó un montón a la gente, en el sentido de que nos habían cerrado y no sabíamos qué hacer, y así como todo el mundo le dio por comer mejor y hacer gimnasia, también le dio por leer. Hay que decir que aquí se cuidó un montón los ámbitos de lectura, recomendaciones, y hay que decir que realmente nos hizo ver la necesidad, por ejemplo, a Peor Negra, de abrir nuestra página online. Tenemos una página online, una tienda online que puedes buscar por temas, por grupos, y nos ha dado mucha visibilidad porque la gente sigue viniendo. ¿Cómo respondió la gente? Pues la gente siguió viniendo, nos seguía escribiendo, seguía buscando ese vínculo, pero la página lo reforzó. La página reforzó el sentido de, yo estoy buscando tal libro, te comento, he visto en tu página que tienes tienes el segundo de la misma autora, sí, te lo busco. O sea, fue como un nuevo canal que reforzó esa red o esa comunidad que nos estaba sosteniendo. Y realmente siempre hemos dicho, fue una época de mucha gratitud, porque todos esos factores hicieron que no solo las librerías en general, todas, no solo cayeran, sino que subimos un montón, y la gente, como que hubo un momento de revalorización de la lectura y el libro. Eso nos situó ahora en un momento que ya estamos, ahora que ya hemos hecho la campana, la curva, ya, claro. Exacto, y volvemos a estar en el punto 2019, un poquito más, ¿no? O sea, y eso quiere decir, la gente nos cuidó, no dejó que cayera ni la lectura ni el comercio del libro. Entonces, todo eso ha sido, hemos hecho un montón de mensajes de agradecimiento, porque otros ámbitos no han tenido tanta suerte. O sea, claro. Los ámbitos la lectura es algo individual que la pandemia no afectó, al contrario, reforzó. Y temáticamente a nosotros nos pasó una cosa bien interesante, y es que nuestra comunidad cada vez es más grande. Claro, los padres, o sea, nosotros como tema de adultos tocábamos pinceladas de temas, pero nos hicieron una declaración de principios que todos nos pedían que ampliáramos al ámbito de la ficción. Mira. De novela para adultos. Nosotros hemos hecho un boom en ese sentido, aparte de, lo hemos trabajado muy bien. De hecho, ayer inauguramos el primer grupo de lectura de adultos,
que no va a ser un club de lectura al uso, sino será como una especie de espacio de recomendación de libros, más que de un libro, de unos cuantos libros, y fue un éxito. O sea, ayer ya la gente estaba súper agradecida. Y un poco eso, o sea, creo que la temática ha hecho en el ámbito, en nuestra librería, eso. Y de infantil y juvenil, debo decir que hemos detectado que como llevábamos trabajando ese tema de juvenil, esa edad de transición, también ha crecido mucho ese público, curiosamente, aunque muchos editores te dicen que no. Nosotros específicamente podemos decir que sí, pues cosa que también es muy saludable. ¿Cómo tienen organizadas las estanterías? ¿No? ¿Qué pasa cuando, porque no sé allá, pero acá es habitual, me dicen los libreros, viene un adulto, ¿no? Y pregunta un libro para tal edad, ¿no? Exacto. Y sí, a veces hay que reacomodar la pregunta para ampliar un poco el panorama, ¿no? Entonces, exacto. ¿qué pasa con la organización? ¿Ustedes cómo organizan los estantes de exhibición y cómo es el vínculo de recomendaciones, ¿no? Claro, eso es súper importante. Una cosa que yo en alguna charla o en otra charla he tenido la suerte de explicar, me pidieron una vez cómo era la evolución, porque para mí es una evolución de cómo empezó la librería, sus pestaches, a cómo están ahora, ¿no? Y seguro que dentro de 6 meses, si habláramos, te sugeriría que hay nuevos cambios. Y yo creo que ese es uno de los puntos de virtud de poder ser flexible y no ser estanco. 2, es cierto, la gente viene con sus referencias o edades o necesito un libro para, ¿no? Entonces, para salir de ahí, nosotros tenemos 3 espacios muy diferenciados para la literatura infantil y juvenil. Bueno, 4 ahora, porque hay una zona que es la 03, que le llamamos, que es la zona de infancia, primera infancia. Está dividido más literatura e imágenes y otro más investigación, sonidos, ¿no? Y es un área que invita mucho a ir con bebitos y eso ayuda. Y claro. En el segundo área tenemos la librería infantil, puramente, que se leen los libros a partir de 4 años hasta los 12, de 4 a 12. Más que en edades, nosotros distribuimos los libros por altura. Para que fuera una idea, sugerimos que tú vas creciendo y por supuesto no te vas a leer a Tom Sawyer antes que a leerte un texto breve de un cuento de 40 páginas. Pero en esa idea, para no hacer una clasificación tan de edades, que nosotros hemos subido siempre de la división de edades, pues íbamos creciendo por altura. Pues ellos, yo siempre les digo, si esas. Y 2, tenemos unos titulares, así que nos encantan, porque hay niños muy lectores. Entonces tú puedes tener un niño con 9 años, pero que ya es devora libros. Entonces tenemos una sección que es cuando ya devoramos los libros, ya podemos empezar de aquí para arriba, ¿no? Claro. Esa es la otra sección de infantil. Y muy destacados los álbumes ilustrados, los más ilustrados. Tenemos toda una sección para visualizarlo. La tercera sería el área de conocimiento. O sea, nosotros tenemos una gran sección de conocimiento en la que tenemos subtexto. De hecho, en la página se pueden ver, porque hicimos en la página online, se puede ver el universo, el cuerpo humano y por temáticas. Y eso ayuda muchísimo a las familias, porque de entrada cuando te piden, quiero un libro para un niño de 7 años, le puedes preguntar, ¿quieres una historia o quieres un libro de conocimiento? Y aquí ya tenemos 2 grandes grupos. Y si te dicen conocimiento, pues ¿quieres dinosaurios, cuerpo humano o arte? Y además también es otro de los booms de la literatura infantil y juvenil en temáticas de conocimiento y libros de no ficción. Es espectacular el salto cualitativo que ha dado ese ámbito de la literatura. Y como cuarta y última sección es la juvenil, que antiguamente la teníamos al fondo de la librería y nos dimos cuenta que a ellos les gusta más y a ellas entrar y no complicarse la vida. Entonces decidimos que su espacio tenía que estar delante. Entonces hemos hecho toda una sección para ellos, que es su rincón, donde pueden seleccionar sus libros. Hay por autores, temáticas y editoriales. Tenemos 3 submaneras de dividir, porque en esas edades gustan mucho las sagas, o ya me he leído esta autora y quiero seguirla. Entonces, para que ellos puedan estirar de esta manera. Y siempre hay que preguntar si te puedo ayudar, y si te preguntan, pues apoyar en conducir esos gustos. Pero sí, salirse de las edades, totalmente de acuerdo. Y en definitiva, también estos adolescentes ya vienen con una idea, ¿no? Hay todo un mundo del booktuber, del youtuber, de influencer, ¿no? Que también allí
está mediando, ¿no? Son nuevos mediadores. Exacto. Son nuevos mediadores. Por suerte, de los nuevos mediadores, al final los booktubers son sus semejantes, ¿no? Que eso también sucede mucho. Sus amigos también son entre ellos, ¿no? Validadores o recomendadores. Pero sí, vienen con muchas ideas, pero también a veces es muy interesante ver de dónde sale la idea o qué hay detrás de esa idea, y cuando les encargas, porque además ahora por suerte el tema de gestión de encargos es fácil y muy ágil, entonces eso ayuda muchísimo a que las recomendaciones lleguen rápido. Entonces ellos se desesperan, tienen menos paciencia, ¿no?, que los adultos. Entonces si les dices, bueno, en 2-3 días te lo tengo, pero mientras si quieres te puedo enseñar este que se parece, este que escribió antes, o este que el editorial le sigue, ¿no? Pero sí, vienen muy, muy trabajados, y claro, eso también es lo que le dicen el cliente, que ya tiene como toda la previa, el trabajo previo, y que lo hacen muchas veces por redes, que eso también nos hemos dado cuenta, la importancia, ¿no?, de estar en la página web bien accesible, pero estar en redes y estar explicando permanentemente qué hay, qué tenemos, qué recomendamos. Un trabajo bien interesante desde un enfoque cooperativo, sostenible, desde un enfoque de respeto al lector, ¿no? Exacto. Y que también de enfocar la librería como una instancia también de formación de lectores, ¿no? Exacto, sí. De hecho, ayer una de las cosas, ayer tuvimos este espacio de lectura nuevo, ¿no?, que se llama el Vermut Literario, y que fue muy bonito. Al final son lectores que llevan muchos años viniendo a la librería, que hemos hablado muchísimas conversaciones de mostrador y de librería así de pie, y que al final es ese proceso de construcción del lector y también de interacción. O sea, ellos nos recomiendan a nosotros recomendamos. Yo tengo recomendaciones que alguien me hizo y que le veo la cara a otro cliente, a otro lector, y eso es súper bonito, porque es como estás conectando permanentemente, ¿no? Exacto. Gustos y... Ha sido un gusto conversar contigo, Maite. Bueno, un placer. Realmente. Un abrazo muy grande. Un abrazo a la distancia para esa Igualmente. Pimienta Negra, que ya de por sí el nombre es bien interesante, ¿no? ¿Por qué fue el nombre? Sí, bien picante. Brevemente. Uy, el nombre, mira, fue un proceso largo y a la vez lo vimos muy claro. Un ingrediente picante e imprescindible. O sea, total. Y lo vimos. Pues nada. Ha sido un gusto conocerte. Gracias. Igualmente, un placer.